que completaré a lo largo del programa, porque es terriblemente preocupante y alarmante. Tiene que ver con todo lo que está atrás del habeas corpus de Glass, lo que puede pasar si en la audiencia que tiene que ver en la Corte Superior de Santa Elena no lo revén, lo revocan o lo anulan, y si lo ratifican. Empiezo por ahí. Si no lo revén, lo revocan o lo anulan, nada, el señor seguirá libre, después de que es uno de los que negoció con los corruptos que ahora están apareciendo en las relaciones que hace Carlos Pollitt en Miami. Y si lo vuelven a meter preso, UNES armará una trifulca nacional, acelerando sus pasos para derrocar al gobierno, pero en ninguna de las dos circunstancias se imaginen ustedes que Jorge Glass se va a ir del país. Es el héroe de la película, sino solo que salió ipso facto, y ahora entiendo por qué, y a eso me voy a referir, sino que le tocará salir en un par de años más para quedar como víctima de la persecución cuando fue autor de la corrupción. ¿Qué pasó el sábado en que se le concedió el recurso de habeas corpus? El presidente de la República fue advertido a las 13 horas. Y lo sé porque he hablado con la persona, amigo de él, que llamó a advertirlo. Y tuvieron una discusión muy fuerte, porque ambos son políticos y mayores. Por si acaso, si a alguien se le ocurre pensar que el amigo que me contó esto es mi hijo, porque él es muy amigo del presidente, y era, yo le decía, no solo su partidario, sino su fanático. No me refiero a él, es otra persona. Sostuvo una discusión muy fuerte con el presidente Lasso, porque le dijo: Guillermo, van a dejar en libertad a este tipo. Y le dijo el presidente lo que ustedes ya se imaginan: ¿y qué quieres tú que haga? Yo no lo puedo impedir. ¿Cómo que no lo puedo impedir? Tú manejas el SNAI, eso no se puede dar. Yo no voy a intervenir en la justicia. No se trata de intervenir en la justicia. Y por si acaso, estos son los términos que me refirieron en cuál fue la discusión, que luego se volvió muy acalorada y en muy alto volumen. Insistió quien llamó al presidente en lo que podía y debía decir. Le dijo: tú me estás acusando a mí, no te estoy acusando de nada, pero ¿cómo puede ser posible que tú facilites y permitas esto cuando no votamos por eso? Es que no depende de mí. Esto es un bofetón al país, esto es un atentado contra la gente que votó para ti. Yo no soy el juez, yo no soy quien maneja esto. El asunto subió de tono, como les digo, y no lo puedo referir en el resto. Pero lo cierto es que, siendo advertido a la 1 de la tarde el presidente, a las 7 de la noche el gobierno no hizo nada. Sino primero decir que no podía interferir en la justicia, y luego esa escueta declaración de que apelarán. Esto un poco para lavarse la cara ante el escándalo nacional que ya se empezaba a formar. Mi informante, que es el amigo que les refiero, cortó su WhatsApp para no seguir accesible o en comunicación no solo con el presidente, sino con toda la gente que tiene contacto con él en WhatsApp. Pero la cosa va mucho más allá. Este señor, que tiene mucha experiencia en investigación, en fiscalización, se quedó desconcertado por lo que pasó, como lo estuve yo, sin entender por qué el presidente no había dispuesto eso al SNAI. Resulta que el SNAI conocía el tema y reportó del tema, y el presidente no le dio ninguna orden en sentido contrario. No sé si no sabía las opciones que jurídicamente tenía, y se le ha pedido y se le ha planteado, sin que eso significa intervenir en la justicia, sino que el SNAI se oponga a una orden que era ilegal, nula, ilegítima y no debía tramitarse, o si, sabiéndolo, el presidente decidió: yo no puedo oponerme a una orden judicial por mis convicciones y principios, o puede caber una tercera posibilidad. Esto lo vamos a apelar, esto lo vamos a pelear como debe ser, no en este instante ni en esta instancia, porque no tenemos todos los elementos de juicio a mano. ¿Cuáles de esas opciones son, o si hay alguna otra? Seguramente él lo dirá si me concede una tercera entrevista que he pedido, y ojalá logre, para después de la celebración del primer año. Pero este amigo
no se quedó contento con eso que lo desconcertó tanto como a otros, a miles, a muchos, a millones y a mí. Se puso a averiguar qué pasó. Sucede que el miércoles, porque mandó a sus investigadores a Manglar Alto, y créanme, es alguien que sabe hacer investigación, fiscalización e inteligencia. Sabe. 2 de ellos. Mandé a mis tigres, es la palabra que utiliza. Y esas personas le supieron informar, como se dice ahora, que en Manglar Alto, el miércoles anterior al sábado del habeas corpus, habían estado ya una persona que usualmente trabaja en Carondelet y enviados de él instruyendo lo que se debía hacer, cómo se debía proceder. Yo lo que sé de esa persona es que si en algún momento quiso influir, conversar, intermediar con el Consejo Nacional de la Judicatura, y el presidente se enteró, fue inmediatamente cortado de ese tipo de contactos, gestiones, aunque fuera con la mejor de las intenciones. El asunto entonces se complica mucho más. Y es peor cuando el miércoles de la semana pasada, y a juicio de este amigo, eso es lo que desborda la tolerancia del presidente y tiene el estallido que ustedes le vieron un día contra Fidelegas, jueves, y otro día contra Jaime Nebot, viernes, al margen de que el presidente pueda tener o no razón en los calificativos o señalamientos que hizo de los dos. Eso no es lo que está en duda, ni estoy yo cuestionando, sino el talante de un jefe de Estado respecto a 2 actores públicos en un momento así. Algún rato podemos discutir del contenido. ¿Qué acelera eso o precipita eso? El hecho de que el miércoles de la semana pasada, varios jefes de bloque en Quito empezaron consultas en la asamblea, se reunieron en la asamblea para llevar adelante la destitución del presidente de la República. Ahora, todos dirán, eso no es así, 48 horas, hay un proceso, tienen que notificar, en 48 horas el presidente tiene que responder, etcétera. No me digan cómo se da un golpe de Estado porque nunca lo he promovido, ya, ni lo he hecho tampoco. Son capaces de gestarlo, más aún si están buscando una supuesta vía constitucional. Ya han visto que se anuncia que se va a proceder a una firma, una recolección de firmas para la revocatoria del mandato al día siguiente que cumple un año. Eso es absolutamente constitucional y viable. Que sea posible, que tenga razones o fundamentos, es distinto. Pero lo de acá era proceder según el artículo, si no me equivoco, es 92 de la Constitución, en donde por una razón que se llame conmoción nacional, y cualquiera puede arguir que hay conmoción nacional en este país, ¿sí? Porque no hay una definición de eso, o por grave crisis política, se proceda a destituir al presidente. El presidente viaja viernes o sábado a Israel de esta semana, reportaremos del tema desde luego a partir de mañana, pero nada menos que eso era el tema en discusión. Y no pasa nada. El ministro de Gobierno, como le decía yo ayer a Diego Ordóñez, está dialogando, concertando con un grupo que llamó ladrones y corruptos del jefe de Estado, primero. Con un grupo que se manifiesta frente a la gobernación el fin de semana y comienza a cantar se va a caer, el hijo de puta va a caer, en referencia al jefe de Estado. Y con un grupo que saben perfectamente que buscan impunidad, que siguen insistiendo en una comisión de la verdad, que han armado una comisión de evaluación para destituir a la señora Yori, no solamente de su función, sino de su cargo asambleísta, cuestión que la tiene bien merecida por su pésima gestión, pero el problema no es ese, sino que eso comienza ¿cómo se llama estos juegos? El que tienes así fichas y se van... Dominó. Eso, gracias. Dominó. Gracias, Gabriela. Comienza un dominó de piezas que termina, o puede terminar, en un derrocamiento. ¿Qué es lo grave? El presidente le dijo a Ramiro Cueva, y lo escucharon ustedes aquí el viernes pasado, que él tiene sobre su mesa, y lo hacía esgrimiendo una pluma, cualquier momento, el capítulo de la muerte cruzada. Es decir, si la Asamblea llega a eso, el presidente firma la muerte cruzada. Debía haberlo hecho antes, lo debe hacer ahora,
Pero el problema es que ya no tienen respaldo ese mecanismo que tenía hace 2 meses. 61% en Quito y Guayaquil, según una encuesta de Clic, ahora tiene 27%. Y mientras todo eso sucede, ya, el país tiene una serie de conflictos cotidianos: inseguridad, carreteras, registro civil, sobre todo medicinas, carestía de la vida, desempleo, que no se reduce significativamente, y hay otros asuntos que difunden como logros y avances que a la mayoría de la población no le hacen mella o no le reconocen mérito mayormente, porque lo principal lo sienten gravemente amenazado. Este fin de semana hubo un avance en el tema de seguridad, no hubo 25 muertos, hubo 17. La semana pasada, yo lo comenté aquí el viernes, el jueves fue el primer día en que no hubo, por una sola vez en 24 horas, muertes violentas en la zona 8. Sí, pero el sicariato sigue desbordado, y ya van a escuchar la declaración que le dio a Teleamazonas el general Ortega. Ahorita se me va el nombre, es Ortega, estuvo antes frente al comando de la zona, es el segundo en el mando de la policía después del general Ramiro Ortega, después del general Carlos Cabrera, respecto a los 9 millones de dólares. No han llegado a la policía. La ministra de Gobierno dijo hace más de un mes que ya estaban situados. Después el lío era que no habían proyectos, luego que no los aprobaba Semplades. ¿Qué diablos es esto? O sea, no hay 9 millones de dólares en una situación de emergencia para la policía en Guayaquil. Y ahora que estamos en estado de excepción en algunos distritos, tampoco los hay. ¿Quién carajo se cree el ministro de Finanzas? El dueño de las arcas fiscales y no su administrador. Claro, va a sacar pecho otra vez e irse de funcionario del Fondo Monetario Internacional cuando termine esta gestión. Y cerrar la llave en todo lo que está asfixiando a la gente en el día a día. Como ustedes se imaginarán, esto configura un panorama muy complicado. Muy complicado. No estoy exagerando, no estoy dramatizando, estoy advirtiendo. Y por si acaso, en lo que a mí respecta, yo estoy luchando. ¿Ya? Yo no estoy asustado, yo no estoy temeroso, yo no estoy desempleado. La supe pelear contra un gobierno fascista, represivo, perseguidor, autoritario. Sabré luchar en este que es democrático, tolerante, respeta las libertades, a pesar de la serie de equivocaciones y desvíos que tiene. Entonces, yo no estoy asustado, preocupado por mí. Los enemigos los he tenido desde que era chiquito hasta que fui estudiante de secundaria, universidad, y en Ecuavisa, Canal 8, Bellavista, cuando bajaba de ahí, y como no tenía escolta policial, porque eso no había en esa época, me seguía el camarógrafo hasta la casa. Porque pretendía, la cosa no es por mí, es por nosotros, es por este país que quieren volver a saquear. Hasta ahí llego, porque ya llegó Gabriela Jurado Calvo. Bienvenida.